Bien, esta ocasión vamos a tomar el tema de la creación de termogramas. Para llevar a cabo un proceso de PCR, nosotros conocemos que una PCR es un sistema que te permite la amplificación de genes. ¿Qué quiere decir? Tú partes de un templete, una muestra de DNA, tú diseñas una serie de primers que van a empatar con la lectura que tú quieres amplificar o duplicar. Y por un proceso de un termograma que tú debes de diseñar según las características de los primers, que también debes de diseñar previamente, tú vas a poder tener duplicaciones de ese gen de interés. Y este gen de interés, dependiendo del número de ciclos, puede llegar de ser de miles hasta millones o billones de ellos. Bueno, entonces nosotros conocemos que hasta cierto punto debemos de diseñar un termograma y para ello vamos a tomar el ejemplo del proceso de mutagénesis que vimos en el video pasado. Tomando un poco de este esquema, solamente recordarles que se tomó la proteína GFP, la cual tiene en su sitio activo una serina, una tirosina y una glicina. Este sistema es el que le da la fluorescencia a la proteína. También vimos que buscábamos cambiar algunos de estos aminoácidos, en especial la serina, por treonina, y diseñamos sus primers. Al igual que diseñamos los primers que me iban a permitir a mí quitar la función de estos tres aminoácidos. Es decir, ya no los quiero, se diseñaron los primers. Y esos primers se diseñaron con un protocolo tipo software generado por la empresa Takara. Takara es una empresa de la, es una marca, de la empresa Clontech. E Infusion fue el programa que nos permitió realizar los primers para posteriormente diseñar el termograma que nos permitirá llevar a cabo un proceso de termociclación. Bueno, aquí tenemos a grandes rasgos lo que es un termograma. Aquí arriba tenemos los primers y sus características de la mutación puntual. ¿Qué era la mutación puntual? Era el cambio de la serina por treonina. Y para ello recordamos que cambiábamos una T por una A. ¿Okay? Y aquí estaban los primers que nos lanzó el programa de Infusion Cloning Tools. De este otro lado tenemos a una mutación por deleción. En el mismo aspecto tenemos la secuencia y las características de dicho segmento. Aquí en el centro tenemos lo que sería el termograma en general. Un termograma debe de contener ciertas características y esas características deben de ser varios pasos. Cada una de estas fracciones son considerados pasos dentro de un termograma. Y de todos los pasos que vemos aquí, solamente un grupo selecto va a ser considerado dentro de un conjunto de ciclos o repeticiones. Veamos. El primer punto o el primer sistema es esta parte de aquí, que es llamada desnaturalización. La desnaturalización es un primer proceso que permite, como se ve acá, que el DNA o la doble hélice de la cadena se separe en sus dos bandas para posteriormente poder llevar a cabo la copia. Bueno, seguido tenemos otro proceso de desnaturalización, pero este proceso de desnaturalización queda dentro ya de los ciclos. El primer proceso que vimos queda totalmente al margen, es decir, es un ciclo inicial que permite
que tus primers que van a estar aquí arriba o aquí abajo, que tus primers puedan llevar a cabo el primer paso. El primer proceso de desnaturalización está aquí, que se abra la cadena, seguido de un proceso de desnaturalización que ya entra a los ciclos. Y generalmente puede estar estos procesos, tanto el inicial como este segundo del ciclo, pueden estar desde 95 hasta 98 grados centígrados de manera general. Vamos a hablar primero de la descripción, que es lo que estamos haciendo, desde un punto de vista en el cual tomemos en cuenta la forma general de llevar a cabo un termograma. Cuando me refiero en general, te quiero decir que son una serie de parámetros que hay que considerar independientemente de lo que quieras hacer. ¿Quieres hacer una simple amplificación o quieres hacer una mutación o una clonación? Que hoy en día el proceso de la PCR también puede llevar a cabo clonaciones. Bueno, antes de enfocarnos en lo que sería el ejemplo puntual de la mutagénesis, estamos poniendo las características que debes de cumplir en un termograma. 95 grados, 98 decíamos que es el máximo que en general se maneja, con un tiempo de 30 segundos, máximo 1 minuto. ¿Okay? Al igual que aquí. Aquí generalmente se deja 1 minuto. Los procesos de desnaturalización nunca deben de ser por arriba de 5 minutos. Más o menos se dice que este proceso y este tiempo a esas temperaturas va a crear una desnaturalización irreversible del DNA. Entonces aquí lo que necesitamos es que no se pierda esa renaturalización que puede obtener el DNA de manera natural, porque necesitamos que siga hibridando. ¿Y por qué necesitamos que siga hibridando? Precisamente por el siguiente paso. Esta parte que está aquí se le llama alineamiento. En el alineamiento, lo que yo busco es que estos primers que diseñamos puedan hibridar con la doble hélice del DNA, con esta parte de aquí. Por eso que el primer paso de desnaturalización, yo quiero ambas bandas del DNA separadas, para que posteriormente, con una temperatura de alineamiento, yo puedo hacer que estas fracciones de primers hibriden en un sistema sentido y en un sistema antisentido y hagan copias de mi DNA y puedan cerrar ciclos. Entonces, para considerar una temperatura de alineamiento, yo debo de fijarme en cuál es la TM de mis construcciones. ¿Sí? Y esa TM que yo tenga en mis construcciones, generalmente, si yo tengo dos primers con dos TMs distintas, yo o muchos lo que hacen es tomar la TM más pequeña y bajarle 5 grados centígrados. Entonces, aquí serían 61 grados centígrados. Y esta temperatura sería la que generalmente se pondría aquí, 61 grados centígrados. El tiempo que tú le dediques al proceso de alineamiento es variable y depende mucho también de qué tipo de polimerasa vas a utilizar. Para esto hay polimerasas que son de alta eficiencia como las Fusion, o la misma empresa Clontech te vende una que es de alta afinidad, High Fidelity. Esas en general son tan buenas que necesitan muy recortados los tiempos de alineamiento y pueden ir desde 45 segundos, ¿sí?, hasta 1 minuto y medio, si tú así lo necesitas. Muchos de los parámetros que vamos a poner aquí son flexibles, se tienen que mover.
¿Por qué? Porque cada gen que tú vayas a amplificar va a tener un requerimiento totalmente distinto. Y tú puedes cambiar y variar parámetros. El asunto al final es jugar con todos los parámetros y optimizar el proceso. Solamente con la optimización vas a poder, a final de cuentas, tener mejores rendimientos en cuanto a la cantidad de copias que tú puedas tener. Bueno, pero aquí, como les menciono, estamos viendo los criterios que hay que seguir para en algún momento tener las bases de una optimización. Seguido de este proceso de alineamiento viene otro que se llama elongación. En elongación, lo que tú buscas es que una vez que alineó el proceso, una vez que tú obtuviste el alineamiento de tu primer con tu molde, tú lo que buscas enseguida es que una vez que alineó el proceso, tú necesitas la temperatura que te va a permitir que puedas obtener ese proceso de seguidilla o seguimiento. Digamos que aquí está el primer. Una vez que se ubica tu primer aquí, estamos hablando de que tu temperatura de alineamiento fue exacto o funcionó. Posteriormente viene la elongación, que quiere decir seguir a que esta fracción se sintetice por completo. Y esa temperatura te la va a dar esta fracción de aquí. ¿Y cuál va a ser la temperatura de elongación? Va a depender de nuevo de qué tipo de polimerasa uses. Casi todos los fabricantes utilizan una temperatura óptima de 72 grados centígrados. Entonces, hay un estándar que te dice que este 72 grados centígrados es la temperatura óptima en la que elonga o sintetiza tu polimerasa. Bien. El tiempo también va a variar por el tipo de polimerasa que uses. Las polimerasas de alta eficiencia te dicen que ellos utilizan 0.3 a 0.5 minutos por kilobase de elongación. Es decir, si tú tienes 3000 pares de bases y tú consideras que 0.5 minutos es un muy buen tiempo, refiriéndome al máximo de tiempo que puedes utilizar, tú en realidad, en un total de 3000 pares de bases, eso se puede convertir en más o menos 1 minuto y medio. Por ende, esta parte de aquí sería 1.5 minutos. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando de un ciclo, los ciclos están compuestos por un proceso de desnaturalización, un proceso de alineamiento y uno de elongación. Y este proceso, estos puntos de subida y bajada de temperatura, se van a repetir según la cantidad de ciclos que tú estimes. Y los ciclos generalmente están entre los 20 y los 35 ciclos. Va a haber papers, genes que pueden estar hasta 40 ciclos. Eso tú lo vas a optimizar. ¿Ok? Bueno, una vez que terminan los ciclos, siguen un último periodo de elongación. ¿Esto por qué existe? Debido a la repetición de cada uno de estos ciclos, hay momentos que como los tiempos pueden ser cortos, cada ciclo que vaya pasando y se vaya recorriendo, esto de aquí se va multiplicando y hay muchas más copias. Por ende, cuando la copia es demasiado, no olvidemos que las polimerasas son enzimas y las enzimas tienen dos formas de inhibirse, o por producto o por sustrato. Y en este caso, cuantas más copias tienes,
lo más factible es que tu polimerasa se pueda inhibir por producto. Por ende, pueden quedar algunas fracciones no completas que no se elongaron, no terminaron de elongarse. Por eso, al final de todos los ciclos, se le permite a la polimerasa ese último deseo, por así llamarlo. Mantienes la misma temperatura y en este caso puedes poner, hay unos que ponen 1 minuto, 0.5 minutos, o algunos, como en este ejemplo, ponen hasta 10 minutos. ¿De qué va a depender? De nuevo, del tamaño de tu construcción o del gen que quieras amplificar. ¿Okay? Y por último, ya queda una temperatura de mantenimiento. Esa temperatura de mantenimiento, lo único que hace es que si tú dejas un termociclador toda una noche, esto te va a mantener fresca tus muestras. Y al día siguiente, temprano por la mañana, puedes llegar, sacar tus tubos y hacer el análisis de la electroforesis. La electroforesis, pues donde tú puedes ver tus muestras. Y eso son en general las cualidades que debes de tener un termograma. ¿Okay? Ahora, tomando esas cualidades, nosotros vamos a tratar de especificar más o menos cómo es que hasta cierto punto nosotros deberíamos de diseñar, por así decirlo, nuestros termogramas tomando en cuenta los primers que hicimos o diseñamos en el video anterior, en este caso con la mutagénesis. También es importante mencionarles que hay que considerar ya los parámetros que vimos, pero de ninguna manera quiere decir que no puedas violar esos lineamientos. ¿Por qué? Porque muchas veces los primers que tú diseñas no te permiten más. No puedes moverte y no puedes cumplir todas las leyes no escritas del proceso de síntesis de un termograma. Y eso lo vamos a ir viendo. Bueno, tomando como ejemplo, vámonos primero a los primers que tenemos aquí de la mutación puntual. En esta parte solamente vamos a hacer el ejemplo de este y pues ya posteriormente podemos sin ningún problema llevar a cabo este proceso. Una regla que yo no les mencioné es que generalmente un primer te dicen que debes de sintetizarlo desde 18 hasta 25 máximo pares de bases. ¿Ok? Para un proceso de amplificación normal, entre comillas. Pero en este caso no estamos haciendo un procedimiento normal de amplificación, estamos haciendo una mutagénesis. Y si se dan cuenta, yo estoy por encima de esos valores de tamaño, 30 y 34, para el oligo 1 y el oligo 2, forward y reverse. Otra ley no escrita es que la cantidad o concentración de guaninas y citosinas de manera porcentual, que no es más que la suma de todas las guaninas y citosinas dentro de tu estructura, tiene que ser de entre 40 a mínimo un 55%. Esto es lo mínimo que se te pide más o menos. ¿Okay? Y aquí tenemos alrededor todos por arriba del 40%. Entonces, este criterio se pide porque la guanina y la citosina tienen un triple enlace a diferencia de la adenina y la timina. Y esto le da una gran estabilidad a la estructura de tus primers. ¿Y por qué necesitas esa estabilidad? Simplemente por las subidas y bajadas de temperatura que genera un termograma. Pues aquí se puede decir que esa ley no escrita se cumple, pero aquí no. Temperaturas de alineamiento. En esta parte en específico, esa temperatura de alineamiento me está mostrando cuál es la TM completa de este y de este de acá de manera separada. Okay, 67 y 66. Una regla no escrita te dice que en este caso
lo ideal es que las TMs de estas dos debe de existir 5 grados centígrados de diferencia. ¿Okay? Pero en cuestiones prácticas como la mutagénesis de este ejemplo, esto no se puede llevar a cabo a salvedad. Aquí prácticamente tienes 0.3 de diferencia. Por ende, no estás cumpliendo con ese criterio. Pero ¿por qué te dicen que 5 grados centígrados de diferencia? Porque esos son los grados que tú puedes jugar en la temperatura de alineamiento. Y tienes esos grados de libertad 5 grados hacia arriba o 5 grados hacia abajo para optimizar tu proceso. ¿Okay? Por eso es lo ideal esa característica, pero aquí no la podemos cumplir. Esta TM que te da aquí ya es característica de la construcción que tienes. Recordemos, si nos vamos un poco a lo que hicimos aquí en el proyecto que se desarrolló, tú tenías una construcción de un primer, ¿sí? Que este era tu DNA molde, y tú diseñaste un primer sentido y otro antisentido. Y en cierto punto, más bien en este recuadro de acá, es donde ellos se empalmaban. ¿Ok? Entonces, este punto de aquí es lo que te impide que hasta cierta forma se cumpla este criterio de acá y que el criterio que tenemos de este lado, que es el específico del gen, en este caso se llama específico del gen, porque en esta parte de aquí que se empalmaba, te estaba tomando al gen GFP. Y otra parte de la fracción también te estaba tomando fragmentos de lo que se vería siendo solamente parte del plásmido de vector. Entonces, esta TM de aquí significa que es la TM de la parte que esté hibridando aquí. Y pues si te das cuenta no hay mucha la diferencia, inclusive ni siquiera se cumple este rango de los 5 grados, por ende aquí la diferencia de grados es de solamente 1 y no cumplimos con ese otro criterio que vimos. En resumen, de los criterios deseables que debe tener un primer para hacer un termograma, solamente cumplimos con uno, que viene siendo la concentración de guaninas y citosinas. Ok. Eso no nos debe de desalentar en ningún momento, puesto que al final de cuentas todo se puede hacer y todo se puede optimizar. ¿Qué es lo que yo haría con este ejemplo? Bien, partimos de la idea que tenemos un termograma de este tipo. Lo primero que yo haría es, de 95 grados centígrados, yo lo subiría a 98 grados centígrados. ¿Por qué? 95 grados centígrados estaría bien si mi primer que voy a utilizar fuese de un tamaño entre 18 a 25 pares bases, me funcionaría muy bien. Yo utilizo los 28 porque aparte de que es más grande, hay fragmentos o fracciones de esta secuencia que se empalman y yo quiero evitar que exista una hibridación entre ellos. ¿Qué significa una hibridación entre ellos? Que se encuentran entre ellos y se relacionan y se precipitan. Por ende, tú tienes un primer y tienes el primer antisentido. En esta fracción de aquí se van a empalmar. Y por ende, como ya empalmaron entre ellos, ya no van a empalmar con tu molde. ¿Okay? Entonces, para evitar eso, yo trato de desnaturalizar un poco más a 98 grados centígrados y lo dejo el mismo tiempo, 1 minuto. Entonces aquí, por ende, esos 95 también se terminan convirtiendo en 98 y les dejo el mínimo de tiempo, que serían los 30 grados centígrados. Hasta aquí, todo muy bien. Ok. Ahora, la temperatura de alineamiento. ¿Cuál utilizaría yo? Como bien les dije, generalmente se toma la temperatura más pequeña. Hay algunos otros que son más drásticos, que suman y sacan la media de esta TM y la usan. Eso se puede hacer sin ningún problema.
Lo que yo haría es tomar 66 y a esos 66 le voy a restar 5 grados centígrados. Y esa sería mi primera prueba. Entonces, de esos 66, aquí se convertirían en 61 grados centígrados. Yo les puedo asegurar que si dejo 55 grados centígrados, voy a obtener también respuesta. Pero quizás buscando lo más óptimo es ir y respetar esos 5 grados que están ahí. ¿Okay? Y entonces, digamos que si me sale la primera y quiero optimizar, pues lo único que tengo que hacer es subir esa temperatura hasta llegar a los 66 grados centígrados. ¿Ok? Tiempo de alineamiento, yo lo dejaría igual 1 minuto. En el caso de aquí, como yo conozco las polimerasas que voy a utilizar, yo sé que mis polimerasas trabajan óptimamente a 72 grados centígrados. Y el tiempo que ellos utilizan es medio minuto por kilo base. Por ende, si nuestra muestra creo que era de 5000 y tantas pares de bases, yo aquí dejaría 2.5 minutos o 3 minutos. ¿Okay? Esto yo lo dejaría igual. Ahorita les explico por qué. Eso también es prácticamente lo mismo acá. Y esto casi nunca se cambia. Siempre se mantiene de esta manera. Casi es como una ley general. Ahora, ¿yo por qué dejaría estos 10 minutos acá? Y eso tiene todo que ver con el número de ciclos. Si se dan cuenta y recuerdan, yo les decía que lo óptimo, algunos dejan 25 a 35 ciclos. Y aquí solamente estoy proponiendo 18. ¿Por qué promuevo solamente 18? Recordemos que yo lo que quiero hacer es cambiar una adenina por una timina. Y es engañar al sistema, engañar a la polimerasa. Entonces, es lógico pensar que la polimerasa, entre más tiempo tenga aquí de elongación, más rápido se va a dar cuenta del error o del cambio que tú quieres meter. ¿Sí? Entonces, tú aquí debes de jugarle al vivo, disminuir los tiempos de elongación y al mismo tiempo bajar los ciclos de repetición. Y por eso es que ciclos cortos generalmente te da que este error se respeta, y este error recuérdalo que tú lo deseas porque quieres hacer una mutación, cambiar una A donde hubo una T. ¿Okay? Por eso se recomiendan ciclos cortos. Una vez que pasan los ciclos cortos, ahora sí, lo que quedó pendiente de sintetizar es lo que vas a hacer acá. Por eso los 10 minutos, porque yo quiero darle ese tiempo no para que haga más duplicidades, sino solamente para que termine lo que ya tenía, que no es lo mismo. Y una vez que los termina y termine de sintetizar, ahora sí, quitamos ese proceso. ¿Okay? Aquí estamos hablando de un ejemplo cuando decimos que tenemos 1, 2 y 3 tiempos. Pero hay ciclos donde solamente tienes un tiempo 1 y un tiempo 2. ¿A qué me refiero? ¿Y por qué existe? Existe cuando tu temperatura de alineamiento es muy alta. Digamos que aquí la temperatura de alineamiento me diese 73 grados centígrados. La diferencia entre estos 73 grados centígrados y la temperatura óptima de la polimerasa, pues mismo que yo pongo aquí 73 y luego 72, entonces lo que generalmente se hace es que se hace y se unen estas dos partes. Lo que es la temperatura de alineamiento y la temperatura de elongación se fusiona en uno solo y al final me queda un ciclo doble, donde se vería más o menos así. Tenemos aquí los primeros 98, ya entramos a los ciclos y tendrías algo así. Aquí serían tus 72 grados centígrados y aquí serían otros 72 grados centígrados.
4 grados centígrados y en infinito. Aquí puse una caída de la curva para ponerlo dramático, pero en realidad se va a ver algo así. ¿Okay? Entonces, estos ya son 1 y 2 ciclos, porque las temperaturas de elongación y alineamiento son muy parecidas. Es entonces cuando se decide, por ende, poner esos valores. ¿Okay? Entonces, en resumidas cuentas, esos serían los procesos que yo cumpliría para llevar a cabo el primer acercamiento en la optimización de mi termograma. ¿Okay? Esos ciclos generalmente los dejaría reducidos y haría esta variación de los 66 grados y 61 grados centígrados. Estos rara vez se cambian y dependen de la temperatura óptima de las polimerasas que compres, y ese tiempo también depende mucho de ese factor. Y aquí, en este caso en específico, este tiempo va a depender de la cantidad de ciclos que yo meta acá. Uno justifica el otro. Entonces, en resumidas cuentas, así es como se puede generar un termograma. Ahora, ¿qué es lo que puede suceder? Una parte es la creación del termograma y la otra es, hasta cierto punto, cómo haces la reacción. Y la reacción de la PCR necesita varios actores. El primero de ellos es el buffer de la polimerasa. Dentro del buffer de la polimerasa, muchos ya tienen cloruro de magnesio, porque el magnesio es el ion que actúa como cofactor de la polimerasa. Sin una buena cantidad o dotación de magnesio, la polimerasa no funciona. Además, dentro de este buffer muchas veces se encuentra el ATP que necesitas para unir cada uno de los nucleótidos. Y este buffer generalmente se maneja en concentración en volúmenes de 5 a 10 microlitros en el total de la reacción. Aquí les voy a dar un volumen para tener un trabajo de 50 microlitros de muestra. ¿Okay? Luego viene la necesidad muchas veces de agregarle magnesio extra. Si tienes una concentración que es más o menos la que viene dentro de los primers, cuando tú compras una polimerasa, puede estar desde 0.5 hasta 2 microlitros. El DNA molde, que en este caso fue el plásmido Piglo, si lo recuerdan. Piglo tenía la molécula GFP. Y el molde, aquí ya no se mide por volumen, sino que te dicen mínimo de entre 20 a 50 nanogramos de mezcla. Es decir, que tú en un tubo de Pendor deberás de tener diluido tal que tú puedas obtener aquí de entre 20 a 50 nanogramos. ¿Qué es lo recomendable? Tener un tubo donde tengas 50 nanogramos por microlitro. Entonces, esto se traduce a agregar 1 microlitro en total para no desfasar la cantidad de volumen final. DNTPs. Los DNTPs no son más que una mezcla de adenina, guanina, timina y citosina en una concentración total de 10 milimolar, todos juntos en un solo pool. Y aquí, en esta concentración, se recomienda desde 1 a 2 microlitros. ¿Cuándo van a ser 2 microlitros? Cuando el tamaño de tu molde lo justifique. En este caso, es recomendable hacer eso cuando tengas arriba de 10.000 pares de bases. Por otro lado, ahora sí ya vienen los primers, los que vimos y se diseñaron en el video anterior. Y se recomienda tengas un mínimo, es decir, tu máximo, de 10 milimolar. 10 milimolar es un mundo. Y lamentablemente esta parte de aquí también debe de ser optimizada, no solamente la PCR. Muchas veces los errores que se cometen en un proceso de PCR no tienen siempre que ver con el termograma, sino con estos factores.
Cuando tú tienes una cantidad muy grande de concentración de primers, y si como en este ejemplo los primers se empalman en ciertos lados, pues es lógico que al haber más concentración de ellos con respecto a tu molde, la hibridación esta va a ser favorecida entre ellos mismos y no con tus primer y el molde. Y aquí está el ejemplo en nuestra fotografía. Aquí tenemos la amplificación del gen de interés, que realmente es GFP. Y además, aquí abajo tenemos un montón de amplificaciones, parecen amplificaciones, pero no, ojo, estos son los primers. Y en cada uno de estos carriles, este es un intento, este es un segundo intento, un tercero, cuatro, quinto y un sexto. En todas las ocasiones, los primers precipitaron. ¿Por qué precipitaron? Porque la concentración era sumamente alta y no ayudó a que el proceso se llevara a cabo. En este caso exitoso, aquí te puedes dar cuenta que no existe rastro de primers. Es porque se diluyeron al máximo. Se diluyeron al máximo. ¿Qué tanto es al máximo? Tanto que se ha visto trabajos que trabajan con 0.25 milimoles de primer. Entonces, eso también es un punto que hay que optimizar en el proceso. ¿Okay? Si tú ya probaste las 5 temperaturas anteriores que veíamos aquí y no sale tu gen porque ves estos problemas aquí abajo, lo más probable es que tú tengas este conflicto. ¿Okay? Polimerasa. La polimerasa también se añade por unidades de actividad y muchas veces comercialmente las puedes encontrar de 2 unidades, de 5 y, ¿por qué no?, de 10 unidades. Y entonces eso tienes que verlo en la guía de uso de la polimerasa, y esa guía de uso muchas veces las concentraciones están entre 0.2 a 1 microlitros. ¿Okay? Y eso se me hace mucha concentración. Inclusive esta concentración de unidades podría ser suficiente hasta para 5 tubos con esta misma distribución de microlitros totales. ¿Sí? Bueno. Y por último, todo esto se afora con agua calidad milicu. ¿Qué significa calidad milicu? Que tiene muy pocas concentraciones de sales extras que te puedan estorbar. Y lo llevas a 50 microlitros. Bueno, si se dan cuenta, el estar pipeteando 5.5, 0.25 microlitros es algo complicado, aun cuando tengas las mejores herramientas y la mejor marca de micropipetas habidas en el mundo. Generalmente, cuando haces un sistema de este tipo, no haces un solo tubo cuando vas a optimizar. Tú lo que haces son, yo en lo personal, mínimo 5 tubos. ¿Okay? Entonces, para evitar esos errores de pipeteo por las bajas concentraciones y la fineza de las micropipetas, yo lo que hago es literalmente hacer un master mix. Un master mix no es más que ver cuántos tubos vas a hacer. Son 5 tubos. A cada tubo le voy a meter 50 microlitros. ¿Okay? Entonces serían 100, 250 microlitros. Y esos 250 microlitros, escalo todo esto por 5 veces. Todo por 5. Y así los volúmenes se hacen más grandes, por ende el error de la micropipeta es menor. Porque créanme, si tú pipeteaste mal, inclusive en la polimerasa, esto no va a salir bien. Y lo mismo con los primers. Entonces, son unos tips que les doy para que los vayan considerando, los vayan tomando en cuenta en sus diseños de termogramas. Esto sería todo por el momento. Espero lo hayan disfrutado, haya quedado totalmente claro y nos vemos en una siguiente entrega.
Gracias.